¿estamos listos, Pedro? Por supuesto, Víctor Hugo, podemos zarpar desde acá de Buenos Aires ahora. Lo hacemos con Matías Morales en los Estados Unidos. Una nueva polémica surgió cuando se dio a conocer el contenido de la primera conversación telefónica entre Donald Trump y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en la que el mandatario estadounidense amenazó a su par con cortar el contacto si éste seguía diciendo públicamente que su país no iba a hacerse cargo de los costos del muro fronterizo. Según publicó el Washington Post, Trump reconoció que tendría que financiarlo por otros medios, pero que su promesa de campaña se había convertido en un problema político. Poco antes de esta revelación, se había producido un extraño episodio en el que el presidente norteamericano fue desmentido después de que asegurara que Peña Nieto lo había llamado para felicitarlo por su política migratoria, ya que hacía que menos gente intentara cruzar la frontera con Guatemala. Desde la Cancillería mexicana aseguraron que no hubo ninguna llamada y que el elogio no había existido. Al mismo tiempo, se espera que la política migratoria de Trump encuentre nuevas trabas por el rechazo al nuevo proyecto impulsado por el Ejecutivo por parte de demócratas, algunos republicanos, de sectores empresariales y de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. La oposición declaró que la intención de poner más obstáculos a la inmigración legal no va a tener éxito porque no tiene los votos necesarios para aprobarse y que el mandatario no aprendió la lección que dejó el tratamiento de la reforma de salud, de que tiene que trabajar también con los demócratas si pretende que sus propuestas se conviertan en ley. Muchas gracias, Matías Morales. Estoy leyendo algo de Macri. Es insólito lo que ocurre entre el gobierno argentino al servicio total de lo que la Embajada de los Estados Unidos quiere. Miren ustedes la poca autoridad que tiene el gobierno argentino, que no deja en libertad a Milagro Sala cuando se lo exige la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, Macri se permite decir que le van a retirar a Nicolás Maduro la orden del general San Martín por la violación sistemática de su gobierno a los derechos humanos. Lo dice Macri, que en estos momentos se está violando los derechos humanos de varias personas. Más adelante vamos a estar informando también de algo que nos preocupa muchísimo. Ya les dijimos a ustedes, ha desaparecido un joven que se llama Santiago Maldonado, que estaba con los mapuche en lo que fue la represión brutal del 1 de agosto cerca de Esquel. Ya vamos a estar informando de esto, pero tomaba nota de lo que dice Macri en función de Maduro, pensando en lo que está ocurriendo en la Argentina y él ignora. ¿Algo sobre Venezuela, Pedro? Y está claro, Víctor Hugo, que hay una ofensiva mediática, política en contra de Venezuela. Es realmente muy raro que tantas cancillerías, tantos países, tantos medios de comunicación hablen tanto de un país. Vos fíjate que incluso en España, Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, dijo que está evaluando la posibilidad de impedir la entrada a España a funcionarios del gobierno de Venezuela. Entonces uno se pregunta... Bueno, pero España ha sido el segundo país golpista contra Venezuela en la historia reciente. Primero Estados Unidos, después España. En el año 2002, cuando José María Aznar en su momento apoyó el golpe de Estado en contra de Hugo Chávez, a diferencia, por ejemplo, del presidente argentino en ese momento, Duhalde, y del presidente brasileño, Fernando Henrique Cardoso. Pero lo interesante es la doble vara, ¿no? Porque, por ejemplo, Amnistía Internacional publicó hace poco un informe sobre Egipto diciendo que hay más de 34.000 presos. ¿Sí escuchó bien? Más de 34.000 presos. Y sin embargo, no se tiene esa misma postura respecto de Egipto o de Arabia Saudita, donde han matado, ejecutado a 66 personas, muchos de ellos decapitados con una espada. Y no se dice absolutamente nada. ¿Implica esto quitarse encima lo que pasa en Venezuela? No. Lo que le estamos mostrando es la doble vara, que lo que se está aplicando respecto de un país es raro que se aplique tan duramente cuando hay tantos otros donde hay muchísimas más violaciones a los derechos humanos. Esta es la mentira que el otro día muy bien vos contabas desde Caracas y que por sí sola refleja lo que es el periodismo internacional. Clarín, Nación publicaron esta fotografía. Ahí van los policías. Casi todos los diarios latinoamericanos en su tapa. Y les digo algo, Víctor Hugo, porque nosotros cuando comenzamos a hablar no habíamos planificado el diálogo entre nosotros dos. Y hablamos de la foto y no habíamos hablado de la secuencia fílmica. Y rápidamente nuestro productor, cuando yo mencioné la secuencia fílmica, fue y la buscó y ahí la pusimos. Porque efectivamente la foto de por sí ha engañado a mucha gente, pero la secuencia fílmica muestra qué es lo que sucede. Bueno, y esto es exactamente lo que ocurre en forma habitual con Venezuela. Es decir, un periodismo neoliberal de derecha que parece haber desatado la ofensiva final, comandado por el gobierno, la embajada particularmente de los Estados Unidos. Y entonces
toda la información que se recibe está tergiversada, está contaminada, está intoxicada. No hay manera de creerle a esos medios. Ya sabemos lo que pasa puertas adentro en la Argentina. Bueno, esto se aplica por la CNN, por los medios españoles, muchos otros europeos y también por los medios latinoamericanos contra Venezuela. Es imposible vivir así en la relación con los medios, la famosa posverdad. Mentir queda bien y le llaman posverdad. Seguimos con los otros temas. Está el Mercosur, ¿no? Sí, porque tiene que ver con Venezuela, tenía que ver con lo que vos dijiste del presidente argentino. El Mercosur original, como lo llaman ellos, aquellos que fundaron el Mercosur, los 4 países, son parte de esta ofensiva política para aislar al gobierno de Nicolás Maduro, y por eso la idea de suspenderlo definitivamente tiene que ver con esto. Pero donde hay problemas es en Ecuador, Víctor. Gravísimos. Gravísimos, sin lugar a dudas. A ver, vamos a decir qué es lo que está pasando. El presidente Lenín Moreno decidió por decreto suspender de funciones, apartarlo completamente al vicepresidente Jorge Glass. Fueron parte de la campaña electoral y la fórmula para vencer en las elecciones a principio de este año. ¿Qué hay de fondo? Un debate entre Lenín Moreno, el actual presidente, y Rafael Correa, el anterior presidente de Ecuador. Hace tiempo que se están lanzando dardos entre ellos, lo hicieron vía Twitter, lo hicieron vía Facebook, lo hicieron de manera pública algunos de los que están con el presidente Lenín Moreno y algunos de los que están con el presidente Rafael Correa, que están en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el eje del debate? Varias cuestiones. En primer lugar, Rafael Correa dice: están cuestionando las medidas económicas que nosotros tomamos. Lenín Moreno fue parte de nuestro gobierno, no las criticaba y está dando un giro hacia políticas neoliberales. Lenín Moreno además aplicó una política de diálogo con algunos sectores sociales que estaban enemistados con Rafael Correa, y tal vez lo más grave, se cuela un nombre que seguramente muchos de ustedes recordarán muy bien: Abdalá Bucaram. Abdalá Bucaram, que tuvo un paso muy efímero por la presidencia de Ecuador, está hace muchos años viviendo en Panamá y está regresando. Y le permite regresar Lenín Moreno, y algunas de las personas del clan de Abdalá Bucaram, cuyo hijo enfrentó a Lenín Moreno en las elecciones presidenciales, están formando parte del gobierno de Lenín Moreno. Y ahí Rafael Correa dice: hay una traición. Lo que pasó hoy, Víctor Hugo, es realmente algo insólito. Que el presidente decide apartar al vicepresidente acusándolo de estar involucrado en casos de corrupción no es algo que se ve todos los días. Sí, acusándolo él, convirtiéndose en juez él. Convirtiéndose en juez él de algo que antes Lenín Moreno públicamente no cuestionaba.